Bienvenidos a una nueva temporada de Café con Talento. Os damos la bienvenida en nombre mío y de mi compañera Noelia Bermúdez, que ya es la séptima temporada de Café con Talento. Y bueno, pues este es el primer debate del 2025, que tenemos a dos estupendos invitados una vez más. Y el debate que vamos a tratar hoy es el liderazgo de servicio en las empresas, ¿no? Al final, el liderazgo de servicio no es algo que se haya inventado ahora, sino al final se enfoca mucho más en los demás, en centrarte en ayudar al equipo, en no generar ese liderazgo de mando y control, ¿no? Que al final yo creo que es interesante. Y bueno, por ir mencionando también a los dos ponentes que están con nosotros, bueno, al final Xavier Marcet, él dice que las empresas necesitan dar resultados, ¿no? Y que al final hay que ir evitando saltar del postureo en el postureo, del PowerPoint en el PowerPoint, y al final el liderazgo es influir y recuperar un cierto management de la sencillez, ¿no? También, por ejemplo, Jesús Hijas nos comenta que el liderazgo más humano hay que ir hacia un liderazgo más humanos en tiempo de inteligencia artificial, que considero también que es muy interesante. Y bueno, al final no podemos negar, por ejemplo, en un estudio de Gallup del 2024, que solo el 30% de los empleados siente que sus líderes promueven un ambiente de confianza, que al final esto, bueno, pues nos deja ahí una reflexión interesante, igual que otro estudio de McKinsey que dice que el 50% de las empresas globales carecen de una estructura de liderazgo que priorice el desarrollo personal y profesional de los empleados. Y por último, un estudio sobre la fidelización del talento de LinkedIn revela que el 79% de los empleados buscan nuevas oportunidades cuando no se sienten apoyados por sus líderes, que al final yo creo que es una cosa a reflexionar y que lo iremos viendo en el debate. Bueno, hecha esta pequeña introducción, voy a proceder a presentar a los dos ponentes que me acompañan. Si te parece, empiezo por ti, Xavier. Bueno, Xavier Marcet es consultor en estrategia, innovación y transformación, con una amplia experiencia internacional. Lidera Lead to Change, una consultoría boutique fundada en 2002, con la que trabaja en empresas de todo tipo de tamaño a nivel internacional. Es profesor de la Barcelona School of Management, es presidente fundador de la Barcelona Drucker Society, que lidera el movimiento en pro de un management humanista. Bueno, es colaborador habitual de La Vanguardia y de la revista digital Sintetia.com. Ha escrito 5 libros, el último Management del Sentido Común en 2024, los 5 con plataforma editorial. Y bueno, pues un placer poderte tener con nosotros, Xavier. Y bueno, por Igual. último, y no más, Gracias, Xavier. gracias, Saber. Y por último, y no más importante, Jesús Hijas, que es emprendedor, asesor de negocio, marketing, ventas y recursos humanos para empresas, universidades y centros de negocio. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, él se define como un ávido y experimentado aprendiz en creatividad, inteligencia artificial, innovación tecnológica, emprendimiento, comunicación, liderazgo. Y bueno, él también es autor de 4 libros sobre liderazgo consciente, actitud emprendedora, creatividad y comunicación. Uno de los libros es Un leadership hacia un liderazgo más humanos en tiempo de inteligencia artificial, que bueno, 2 de sus libros fueron top long seller en Amazon España. Y bueno, también es creador del movimiento Actitud Emprendedora, la mayor comunidad digital de emprendedores en castellano, en Patreon. Y bueno, fue LinkedIn Top Voice en emprendimiento y ha sido, bueno, pues uno de los 200 creadores en castellano en LinkedIn a nivel mundial. Así que bueno, también bienvenido, Jesús. Gracias, Encantado Juan. Gracias. Gracias, Noelia. de teneros a los dos. Bueno, para empezar un poco el debate, ¿qué es para vosotros el liderazgo de servicio? Jesús, tú mismo. Venga, recojo la invitación, Xavier. Bueno, muchas gracias, Juan, por la introducción. Gracias, Noelia, por la invitación. Gracias, Xavier, por Vosotros. compartir debate. ¿Qué es el liderazgo de servicio? Pues en pocas palabras, ¿no? Por empezar a abrir boca, Ujú. yo creo que básicamente es entender que la figura del líder es al final de un grupo de personas para empoderarlas y para sacar el máximo de ellas hacia una dirección común. Eso es el liderazgo de servicio. En realidad,
pienso que el apellido sobra, ¿no? Porque el liderazgo ya debería ser eso, que el líder es al final para empoderar y para empujar hacia una dirección común. Bueno, ahora nos metemos un poco en detalle, ¿no? Con respecto a las diferencias con el liderazgo actual o las fricciones que podemos ver, pero en esencia para mí es eso, que la posición del líder es al final y no al principio. Ujú, El liderar es servir, no servirse. Sí. ujú, Porque es tener en cuenta que cuando más arriba estás, no es tanto que la gente trabaje para ti, sino que tú trabajes para la gente. Y es tener esta capacidad de hacer que las cosas pasen, pero pasen con sentido. Y hablamos tanto de liderazgo, hasta el hartazgo, mm, porque con mandar no es suficiente. Por eso continuamos hablando ad infinitum de liderazgo, porque con mandar no es suficiente. Porque para hacer que determinadas cosas pasen, aquellas que se escapan de los procesos, aquellas que requieren de un determinado nivel de compromiso de la gente, esta capacidad de influir es fundamental. Sí, liderar. ujú. Lo que pasa es que esto que estáis diciendo así de forma tan sencilla me encanta porque ya podría ser, ¿no? El claim importante. Jesús decías el líder ponerse al final, ¿verdad? O saber algo tan sencillo como es servir y no servirse. Ahora bien, es un paradigma completamente diferente a lo que estamos acostumbrados desde hace muchísimos años en muchas empresas. ¿Qué es lo que necesitamos que cambie? ¿Qué necesitamos que cambie en las culturas de las organizaciones para que esto realmente se pueda llevar a cabo? Bueno, yo creo que necesitamos un tipo de organizaciones que entiendan que lo fundamental, digamos, en un entorno muy complejo es el equilibrio y el no gestionar la complejidad de un modo en que solo la incrementes. Ujú, Entonces, a mí me parece que ah, necesitamos un tipo de culturas en las que seamos capaces de entender que las empresas sobreviven dando resultados, por descontado. Y tú no das resultados, va a sufrir tu tesorería y un día vas a cerrar. Pero no hay que dar resultados de cualquier modo, no a coste de todo. Entonces, creo que cuando hablamos de este tipo de liderazgo, entendemos que es un liderazgo que lo que aporta es equilibrio. Es entender, a mí me gusta llamarlo crecer haciendo crecer. ujú, Es la capacidad de hacer crecer a los clientes, a los colaboradores, los trabajadores, a la propia empresa entendida como institución, como también accionistas, etcétera, y a la sociedad. Entonces yo creo que hoy día el liderazgo tiene esta componente de balancear, de ecualizar un poco organizaciones que son, bueno, complejas y que muchas veces viven en entornos muy complejos. Básicamente esto. mm, Sí, comentaba Xavier, para mí una palabra clave es cultura. Eh, bueno, podemos coger cualquier estudio que haga referencia a por qué el talento se mueve, por qué el talento cambia de empresa, busca nuevos proyectos. En los tops siempre está la relación con el jefe directo, la relación con la dirección y la cultura de la empresa en última instancia. Cuando una empresa da resultados a corto plazo, pues puede sobrevivir, pero para desarrollarse y para realmente que haya un negocio sostenible, tiene que haber ese empoderamiento del talento del que hablaba antes, ¿no? A través de la figura primero de la dirección, luego del middle management y luego del responsable directo. Para mí el liderazgo de servicio es esta actitud que, bueno, pues que desde el empoderamiento individual todos podemos tener para contribuir a una cultura de empresa en la que el negocio al final sea sostenible. Lo que, como bien decía Xavier, al final los resultados y la caja tienen que estar, porque si no, no existe organización. Las empresas, su objetivo es ganar dinero. Pero una vez que eso se consigue, el negocio tiene que ser sostenible. Y ahí empezamos a hablar de aspectos que tienen más que ver pues, con todos estos términos que estamos hablando, ¿no? Empoderamiento del talento, sostenibilidad del negocio, liderazgo de servicio.
Vale, y a tu pregunta, Noelia, bueno, esto no es lo que hemos tenido, hay una disrupción, ¿no? Hay una fricción ahí con lo que vemos en las empresas. Bueno, obviamente no es sencillo, no es un problema menor, porque evidentemente si no, no estaríamos hablando de eso, ¿no? Y hay muchas cosas que balancear, también me parece una palabra importante. Bueno, entramos ahora en los detalles, ¿no? Pero me parece importante tener como la visión, ¿no? El qué es y cuáles son los retos, porque si no, en el corto plazo versus medio plazo, siempre nos vamos a centrar en el corto. Y esta es la realidad de las empresas. A ver, esto que comentáis es muy interesante, ¿no? Y al final no debemos perder de vista, como decías Jesús y Xavier, que al final las empresas son resultados, ¿no? Y se mide productividad, pero claro, muchas veces digamos, se promociona a una persona que está ejecutando bien su rol o su puesto de trabajo, se le promociona a un puesto de jefe, que creo que es diferente a lo que es líder. Y claro, muchas veces en muchas organizaciones se tienen que buscar la vida, ¿no? Para saber gestionar un equipo, liderar de forma adecuada, ¿no? ¿Cuál es el protocolo o cuál es la estrategia adecuada que deben tener las organizaciones para que ese liderazgo de servicio sea algo estratégico y realmente se protocolice, se ayude a las personas que tienen que gestionar equipos a hacer ese liderazgo? Porque claro, muchas veces uno puede ser un buen empleado, pero nadie le ha enseñado a ser líder o jefe. ¿Cuál creéis que debería? Porque estoy de acuerdo que esto sería lo ideal, pero todavía tenemos más empresas de las que nos gustaría que para nada existe este tipo de liderazgo. Mira, aquí si quieres, Xavier, voy a dar yo la respuesta fácil porque te he leído tantas cosas acertadas que puedes hacer una tesis sobre esto. Entonces, para mí la respuesta sencilla, que también no tenemos que olvidar, es que se lidera desde el ejemplo. O sea, al final, mandar puede ser fácil de nuevo a corto plazo, pero no está siendo sostenible. En el momento en el que un líder, desde el ejemplo, está inculcando una cultura de servicio, eso cala, eso acaba formando parte de la cultura, ¿no? Y ese sería, bueno, es un paso esencial, pero en realidad es solo el primero, porque luego pues te tienes que encargar que en una organización bueno, pues esos procesos no tengan fisuras, ¿no? De alguna manera, pues, oye, pues de qué, con qué pie. Ujú. Creo que hay, no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay como tres funciones, ¿no? Una, dar resultados en el corto plazo, sin duda hay que darlos. Es muy, muy difícil. Otra, y esto es una mentalidad ejecutiva, ¿qué necesitas si quieres? Una mentalidad de jefe, pero incluso en el corto plazo las cosas se tienen que hacer con sentido. Pero a la vez, al mismo tiempo, tú tienes que tener una mentalidad de liderazgo para influir en poner el futuro en la agenda del presente, que además siempre está llena. Y además tienes que hacer otra cosa a la vez, que es hacer crecer a tu gente. Entonces, hoy día tener responsabilidad en una empresa tiene estas tres miradas. Y bueno, y yo, no, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero tampoco soy tan, tampoco nos lleva a nada el ser muy pesimistas. Yo quería preguntarte una cosa, Jesús, de a ver cuál es tu impresión, porque antes Juan, en la introducción, ha citado esta encuesta de Gallup, que la última que han sacado. Es una encuesta que dicen que es de todo el mundo. Yo creo que es como la NBA, que cuando el que gana dicen que es Ujú. campeón. ¿Eh? Yo creo que es más o menos esto, ¿eh? Pero bueno, ellos dicen más o menos que hay un 30% de comprometidos, un 50% de low engagement, ¿no? Compromiso, bajo compromiso, que en realidad no sabes qué quiere decir, sabes que no van a Ujú. matar a ti, pero que algún día van a ir a trabajar contentos. ¿Eh? Y luego pues nada, lo que queda es un 20% más o menos, ¿no? De highly disengaged, ¿no? De gente, digamos, que está altamente no comprometida y que tienen como lema que se jodan. Entonces, entonces, a mí, yo te quiero preguntar, Jesús, porque a mí tengo esta sensación con las empresas que trabajo.
¿Que no la la- tienes? no, no. Yo tengo la sensación de, te hablo de Europa fundamentalmente, ¿eh? Y de España. Yo tengo la sensación de que hay más compromiso. A mí la mayoría de empresas en las que trabajo hay de todo, ¿eh? Pero yo alteraría los números. Yo diría como mínimo, a mí me sale más o menos un 50% de gente comprometida, es decir, que están para lo que están, ¿eh? Para que las cosas pasen. Un 30% de gente que a veces sí, a veces no. Y un 20% de gente que realmente le da igual y que en algunos casos pues hay un porcentaje que a lo mejor si no estuviera iríamos mejor. Am, pero este es el esquema. No sé cuál sería para ti, digamos, sabiendo que esto es un poco bestia, ¿no? Poner números, pero Sí. la impresión que tienes, ¿cuál es? Es buena reflexión, ¿no? La verdad es que no. eh, yo creo que mi visión está muy sesgada porque también, pues yo creo que depende un poco de dónde intervengas, ¿no? Quizá tú como consultor pues tienes intervención en distintas áreas o desde el management y tienes a lo mejor una visión como más representativa. Yo como, bueno, pues como formador en universidades corporativas, por otro lado, como ponente en eventos o facilitador de procesos creativos, generalmente trabajo con personas altamente comprometidas, porque por definición quien va a la universidad corporativa está altamente comprometido, quien está en un proceso creativo de un proyecto de innovación está altamente comprometido, quien va al evento de la empresa. Entonces, o sea, sin poder darte una respuesta a esto, Xavier, sí que te digo una reflexión quizá, a ver qué piensas tú, que es estos, los altamente comprometidos, tienen la doble función de reilusionarse continuamente, porque eso es lo que son, ¿no? Tienen la ilusión. Y también, quizá como consultores y como formadores externos, tenemos la capacidad de hacerles un poquito embajadores, ¿no? Pues, realinear en torno a una visión y que ellos sean de nuevo, o a su vez, embajadores de cara a lo mejor a ese 50, no sé si 50 o 30 o 40, lo que sea, de, bueno, personas que un día sí, un día no, que según les sople el viento, bueno, pues es que estos embajadores primeros tienen que ser los que soplen el viento en la dirección correcta, ¿no? Y yo ahí, en esas intervenciones quizá un poco más puntuales, sí que noto el impacto. Sí que noto el impacto. Luego la realidad es que la cultura se juega en el día a día. Pero oye, yo me encuentro gente que, oye, que igual que formé hace 5 o 7 años y todavía nos encontramos hoy y me dice, me acuerdo de aquella sesión que hiciste sobre creatividad y fíjate, y luego mira, y el equipo salió súper motivado y conseguimos hacer esto. Bueno, pues oye, una pequeña semillita, pero que puedes accionar la fuerza del equipo hacia algo, ¿no? Ujú, Hay una cosa muy importante y es estas culturas de gente que viene motivadita de casa, ¿no? ujú. Que de algún modo no entiende que y que no me parece enormemente interesante porque al final hay cosas que sin una base de compromiso no pasan, ¿no? Y- y es cierto que es una de las cuestiones que más preocupa a la gente, el poder, digamos, tener una base sobre la que trabajar. No, muy interesante. Interesante lo que estáis Yo, si me comentando, ¿no? permitís, Noelia, Sí, 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 iba a adelante. hacer una reflexión aquí, que no sé si queréis llevar el debate por aquí, ¿no? Pero viene un poco Ujú, al hilo de esto, porque dice sí. Xavier, el que viene motivado de casa, y yo hablaba ahora del que conseguimos o remotivar de fuera. ¿Qué pasa con el que no está motivado, ¿no? Y el que dice, oye, pues que hemos leído también muchísimos estudios, hasta se le han puesto nombres, ¿no? La renuncia silenciosa, Ujú, etcétera. Al final la reflexión crítica es, bueno, pues estas personas siguen ahí pues porque necesitan un sueldo, necesitan un ingreso para vivir, o les es más práctico seguir en el trabajo que tienen mientras buscan otro, o yo qué sé, igual ya pues llevan tanto tiempo que les merece más la pena hacer lo mínimo para esperar a que les despidan a irse ellos, ¿no? Esta es la verdad cruda. Eh, y sin ir por el lado legal y laboral, ¿no? Que yo creo que esto no nos compete tanto. ujú, Yo, todas las reflexiones que me hago en torno a qué podemos hacer con estos me llevan a la actitud emprendedora. Porque un emprendedor no se puede permitir estar desmotivado, renunciar silenciosamente a su proyecto o todas estas cosas, ni un minuto de su día. O sea, no te digo un porcentaje 50 o 40 o 30, es que ni un minuto, ni durmiendo, ¿sabes? ujú, Entonces, ujú, yo tengo la actitud emprendedora como un poco el santo grial de la motivación del talento también dentro de la empresa, porque también dentro de la empresa necesitamos actitud emprendedora. ujú. Claro.
Sí, sí, hablábamos de, me he quedado ahí pensando, ¿no? En lo que estabas planteando, claro, el líder como no desmotivador, o sea, que vengan motivados de casa y que el líder no desmotive, pero si ya están desmotivados, claro, el emprendimiento, como bien dices, no nos podemos permitir no estar motivados y esa motivación también dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo afronta un líder de servicio esas situaciones, ¿no? En las que no hay esa motivación por parte de la persona, ¿no? ¿Cómo lo gestiona? Bueno, es de las cosas realmente que te ponen a prueba, ¿no? Antes, a mí me gusta esta aportación que has hecho en tus reflexiones, Jesús, sobre la actitud emprendedora, ¿no? Cuando esto falta en las organizaciones es como si intentáramos volar con un motor menos, ¿no? Cuando esto se da, se producen una serie de interacciones que Ay. son enormemente positivas, en este sentido. Y por tanto, sí, sí, estoy muy de acuerdo en, en que tener una base de gente que dentro de la empresa, ¿no? Son esta gente que tiene esta actitud, digamos, positiva, que tiene esta necesidad de crecer para aprender constantemente, que crean un clima que de algún modo acaban influyendo también en la propia cultura y es fundamental, ¿eh? Cuando, cuando no está esta gente y lo que hay es mucha apatía o lo que hay es mucho escepticismo, ¿no? Yo creo que, al menos lo que yo intento, ¿eh? Se trata de ir ganando las batallas para ganar, digamos, un cambio, una transformación real, ¿eh? Y esto tiene que ver además, con entender que el cambio es básicamente algo que pasa a través de las personas, algo que pasa a través de las personas. El cambio es real cuando las personas deciden cambiar. Ujú, Entonces, provocar esto requiere mucho ejemplo, ¿no? Mucho espacio, digamos, de, de crecimiento, de invitación al crecimiento y entender que vas a buscar una coalición de gente que sea suficientemente consistente como para que esas transformaciones no se demoren infinitamente. ¿No? Y esto no es nada fácil, ujú, porque normalmente son organizaciones, digamos, que cada uno tiene su historia, que han creado este pozo que es la cultura, pero es fundamental, es uno de los retos fundamentales. Nosotros, en esta lógica, em, damos como mucha importancia a un binomio que es el aprender y emprender, ¿eh? Las dos cosas, ¿eh? Hablamos mucho de este rol de los líderes de Chief Learning Officer, ¿eh? ujú, Este- y una parte de este aprendizaje es claramente una actitud y una experiencia emprendedora, que tiene una capacidad de transformar a la gente extraordinaria. ujú, Fíjate qué interesante todo esto, que bueno, me pide el cuerpo meter la pieza de la tecnología aquí, ¿no? Porque estaba hablando ahora, Xavier, de la parte de aprendizaje, ligado un poco a la actitud emprendedora y al tema de la motivación, ¿no? Y el cómo fomentar culturas pues, más sostenibles. Y estamos viviendo la era en la que la tecnología está empezando a aprender. Está empezando a aprender y a hacer cosas de forma autónoma y cada vez mejores y cada vez más complejas y poco a poco cada vez más creativas, porque aunque no lo queramos ver, pues sí que está creando la tecnología, ¿no? Cosas que no existían antes, al menos creatividad técnica. Y si te adelantas un poco mentalmente, pese a que estés a lo mejor en esa situación, ¿no? Del 50% de desmotivados y digas, bueno, pues aquí aguanto, ¿no? 3 años, 5 años, 7 años, pero te haces el ejercicio de adelantarte mentalmente un poco y decir, oye, ¿qué viene aquí? Porque probablemente con la tecnología subiendo el nivel de productividad, desde luego eficiencia operacional, que esto ya lo tenemos, productividad creativa también. Joder, pues ¿dónde va a quedar mi trabajo, no? ¿Qué pinta va a tener mi trabajo dentro de cinco mm, años, no? Esa pregunta que te hacen siempre en las entrevistas. Háztela ujú, tú. Si ya que tienes un trabajo, pues hombre, tu trabajo al menos será conservarlo, ¿no? Por muy mm, poco motivado que estés.
Pues en esos tiempos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de creatividad técnica de las máquinas, yo creo que todo esto de lo que estamos hablando, creatividad, aprendizaje, aprendibilidad, eh, desde luego motivación y actitud emprendedora y capacidad de servir a otras personas, que al final es el tema del debate de hoy, ¿no? Porque Ujú. pues es que va a ser fundamental, porque si imaginamos un futuro, pues que a lo mejor hoy puede pintar distópico, pero que vamos hacia allá en mayor o menor medida y depende de nosotros, ¿no? De la pinta que tenga finalmente, pero un futuro en el que agentes tecnológicos pues colaboren entre ellos de forma autónoma y automática para hacer determinadas cosas. Tendremos organizaciones inteligentes hechas con inteligencia artificial en un futuro, esperemos que para hacer cosas buenas, pero ya digo que eso es otro debate. Pues cuál es el rol de los seres humanos, ¿no? Y más allá del tema del salario básico universal, bueno, eso es otro tema. Yo digo, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues yo pienso que entender lo que otras personas quieren y ser capaz de servirles tiene que ser parte esencial de ese rol. Y si no lo estamos haciendo ya, hay que, hay que buscarlo. A ver, Ujú. con esto que comentáis, yo creo que al final, bueno, la creatividad va a ser conseguir hacer aquello que la inteligencia artificial no es capaz de crear todavía, ¿no? Al final, yo creo. Y bueno, con esto que habláis, bueno, hay muchas empresas, y yo esto os lo he leído a los dos en lo que publicáis, ¿no? Que al final yo creo que hay empresas que mueren de éxito por esa falta de adaptación o de cambio constante que se necesita, ¿no? Esa flexibilidad y muchas veces uno de los peligros es quizá la burocratización de las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos fomentar ese cambio, esa adaptación en las organizaciones que es necesaria para que se produzca todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que como Jesús ha abierto el melón, entonces de la tecnología, creo que esto es realmente muy importante. No me preocupa tanto, digamos, que la ecuación tecnología-personas elimine o casi elimine a las personas, no lo creo, pero va a tener un altísimo impacto. Y entonces, tener esta capacidad de aguantar el tirón de la tecnología va a requerir de mucho aprendizaje y el aprendizaje requiere de mucho compromiso. Tú no aprendes si tú no quieres. O sea, la transformación no se resuelve con formación. La formación es la metadona de la transformación. Pero necesitas provocar el Ujú. aprendizaje. Y esto realmente es muy difícil, Jesús lo sabe, porque se dedica a estas cosas, ¿no? O sea, tú buscas que el otro tome la decisión de aprender y que tenga herramientas y voluntad para aprender, ¿no? Y, y aquí sí que creo que vamos a necesitar un tipo de liderazgos especiales, ¿no? Con mucha capacidad de ejemplo y sin miedo, sin miedo. No me preocupa tanto que haya cosas, al contrario, es una buena noticia, que haya cosas que la inteligencia artificial resuelva mejor que las personas. Lo único que me preocupa es que lo pongamos a favor de las personas, nada más, ¿no? Y, y aquí hay un tema que no es fácil, pero también es cierto que estamos todavía muy a los inicios y vamos a ver, ¿eh? Pasamos de considerar la tecnología como la gran utopía en la época inicial de Internet y ahora estamos pintando una distopía. Bueno, vamos a ir paso a paso, ¿eh? Porque en todo esto de la inteligencia artificial hay gente muy interesante y hay mucho papanatas, hay una cantidad de papanatas por metro cuadrado espectacular. Entonces, vamos a ir paso a paso, paso a paso, ¿eh? Y además esto va a ser mucho más largo de lo que parece. Vamos a ver paso a paso. Pero sí que es cierto que, no, que es que tenemos que hacer esta suma de inteligencias a favor, digamos, de los proyectos, de las organizaciones, pero sobre todo a favor de las personas. Y el impacto va a ser efectivamente muy alto. Y aquí es donde vamos a requerir, digamos, algo que es fundamental, que es entender que la principal característica para mí en los próximos años va a ser la capacidad de pensar. Si tú eres capaz de pensar, tú eres capaz de hacer las preguntas y de poner la tecnología a tu favor. Si tú no eres capaz de pensar, esas tecnologías son enormemente potentes, enormemente interesantes y te van a llevar, pero te van a llevar donde están todos. Y si te llevan donde están todos, no te vas a diferenciar.
Y si no te diferencias, vas a ser más commodity. Y si eres más commodity, al final vendrá un chino y lo hará mejor, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es un elemento muy interesante. A mí me gusta decir, perdona que me enrollo un poco, Jesús. A mí me gusta decir que hay tres managements. El management de la época industrial, clásico, estrategia, calidad, marketing, etcétera. El management de la época digital que encumbró la innovación con un enorme fracaso en la mayoría de casos, pero encumbró la innovación y en menor medida, digamos, pero también mucho el emprendimiento, y son elementos claves que van a perdurar, ¿no? Y tenemos que construir el management de la inteligencia artificial. Drucker dijo que los trabajadores de la era digital, y lo dijo en el año 59, serían los trabajadores del conocimiento. Yo, sin querer enmendar al maestro, me gusta decir que ahora lo que vienen son los trabajadores del pensamiento, es decir, gente básicamente con capacidad de pensar, interactuar desde su capacidad de pensar con las máquinas para tomar decisiones y para que pasen cosas con sentido y con capacidad de diferenciarse. Y esto va a ser enormemente interesante. Para mí es un reto extraordinario el que tenemos que afrontar y nos vamos a divertir un montón. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho se me ponen los pelos como escarpias y esto creo que es una cosa también a contemplar y a retomar en la empresa, la emoción, porque la emoción no ha solido formar parte de la conversación empresarial. Ujú. Y además me encanta el recorrido rápido que acaba de hacer Xavier por las distintas etapas. Yo creo que en esta etapa de inteligencia artificial, que no pensamiento, ¿vale? Porque la inteligencia artificial y la inteligencia humana pueden tener sus cruces con el pensamiento artificial y humano, con la ventaja que en principio la inteligencia artificial no puede tener pensamiento humano, no puede tener ese entendimiento empático, no puede tener pues, esa capacidad de emocionar a otros, ¿no? De resonar como lo hacemos en persona, etcétera. Y mientras las personas nos ocupemos y nos gusten las cosas de personas, pues la inteligencia artificial será una herramienta muy empoderadora y muy potente, eso es cierto, pero será una herramienta, ¿no? Y estará en su sitio. Ahora está la parte de cómo hacemos para que realmente pues ese talento y esas organizaciones estén empoderadas y primero les quiten el miedo, ¿no? A la tecnología, que ya lo hemos vivido en otras etapas tecnológicas. Y hombre, está bien y con mucho ruido, también, como decía Xavier, mucho papanatas, me ha gustado mucho, pero también con mucho ruido, ¿no? Alrededor de el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, qué porcentaje va a ser desplazado, etcétera. Bueno, sigue el mismo patrón que todas las olas tecnológicas de las anteriores. Y es verdad que esta tiene un plus, que es pues, su capacidad de aprender y de hacerlo mejor cada vez, ¿no? Y va a haber pues organizaciones y personas muy empoderadas con capacidad de hacer cosas que a lo mejor antes necesitabas una organización completa. Una organización pequeña a lo mejor, pero una organización completa. Yo sí que pienso, y lo llevo pensando hace mucho tiempo, esto es una cosa, ya como anécdota personal os lo cuento, cuando me fui de la primera corporación en la que trabajé, se lo dije a mi directora general. Le dije, yo pienso que en un futuro la tecnología va a habilitar estructuras mucho más ligeras y mucho más planas porque es que no tiene mucho sentido, ¿no? Que tengamos tantísimo proceso que no aporta y que genera el overhead este de trabajo, eh, que al final pues hace que muchas personas estén aquí un poco perdiendo parte de su tiempo, vamos a decirlo elegantemente, ¿no? Ujú. Pues estamos ya en ese futuro. O sea, se pueden hacer con creatividad humana y con inteligencia artificial y otras tecnologías, se pueden hacer auténticas maravillas siendo, por ejemplo, un profesional independiente como soy yo, que colaboro con muchas personas, pero hoy en día no tengo a nadie a mi cargo y vivo más feliz que nunca, genero, creo, que más impacto que nunca, tanto para otros como para mi propio negocio. Y esto lo vamos a ver, este es un efecto que claramente lo vamos a ver. Las organizaciones que lo sepan leer y que sepan adelantarse a eso van a sacar una ventaja, claramente. Ujú. Es muy interesante esto. Yo hace tiempo que creo, Jesús, que las organizaciones van a tener tres círculos. Un círculo pequeño, más reducido que el actual, donde se va a depositar, evidentemente, a la gente que tiene capacidad de hacer funcionar una propuesta de valor, un modelo de negocio, y van a ser fundamentalmente los depositarios de una cultura, de una forma determinada de hacer las cosas, ¿eh? Van a ser también los depositarios de la marca, etcétera, y van a necesitar mucha capacidad de dar resultados y de innovar las dos cosas a la vez. Habrá otro segundo círculo de gente que colaborará habitualmente, pero no con exclusividad. Y este segundo círculo será gente que necesita conocer la cultura.
que necesitará saber, digamos, eh, no solamente, digamos, las funciones, sino también la cultura. Y que aportará, digamos, a veces más, a veces menos en temas de innovación, pero que de algún modo serán piezas clave para el desarrollo, digamos, de la empresa, pero no estarán dentro. Y habrá un tercer círculo que será funcional, absolutamente funcional, de gente que no necesitará conocer la cultura, necesita comprender las funciones, etcétera. Entonces, creo que vamos a ver transformar las organizaciones por este impacto de la tecnología. Y aquí es donde vamos a necesitar mucho liderazgo, porque el liderazgo se va a tener que extender a los tres círculos de modo distinto, porque vas a tener también que influir a gente que vas a conocer a lo mejor 2 veces o una vez o 5 o 10 veces, pero esporádicamente. Vas a tener gente que no va a colaborar solamente con tu organización, pero que vas a necesitar, digamos, un tipo de relación que sea muy positiva, y vas a tener gente que no vas a tener, que son estos que realmente van a ser el corazón de la organización y donde no tiene que haber solamente inteligencia, sino tiene que haber también emoción. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que esto va a cambiar y luego creo que esto va a ser compatible con gente que de algún modo no va a entrar en esto. Y que a lo mejor sí que son gente que va a tener un subsidio, no sé cómo, llámale como quieras, ¿eh? Em, pero creo que habrá mucha gente que no querrá, digamos, quedar fuera de este tipo de lógicas. Nosotros venimos muy marcados por una, que además ha sido una realidad, por una lógica, digamos, muy de un pensamiento marxista que ha sido muy positivo en muchas cosas, que es que el trabajo es una alineación de la persona. No, aquí lo que se trata es de poner en duda que esto sea así, porque hay muchas personas que voluntariamente escogerán el trabajo como una forma de vertebrar su vida, de vertebrar sus retos y vertebrar sus anhelos. Y luego habrá gente que no querrá saber nada de todo esto. ¿Eh? Lo que no veo claro es cómo funcionaremos en términos de retribuciones, de fiscalidad, etcétera, etcétera, porque el impacto va a ser muy grande. Pero realmente, en lo que hablamos hoy, en los tres círculos vas a necesitar mucho liderazgo y un tipo de líderes que tengan esta capacidad de medio plazo, de corto plazo, medio plazo y de hacer crecer a la gente. Ujú. Fijaos qué Pues, bonito cómo se alinea ahí un poco todo en esto último que ha dicho Xavier, ujú, porque claro, cuando en este tipo de organizaciones, que me ha encantado lo de los círculos, ¿no? Que son organizaciones más líquidas y más, bueno, pues menos estructurales, ¿no? Pues ya por definición no tienes la dependencia jerárquica. Entonces, casi por necesidad, entra el servicio como parte esencial del liderazgo, porque ya no vale el orden y mando por definición. Vas a tener que ujú, liderar a personas que no dependen de ti, que son colaboradores freelance, pero son muy importantes para tu organización. Personas que sí, que a lo mejor están dentro, pero también colaboran con otras organizaciones, o simplemente no existe una dependencia jerárquica, ¿no? Podemos ver organizaciones funcionales en distintas formas, ¿no? No necesariamente en forma de pirámide. Yo creo que ahí, pues todas estas estos rasgos del liderazgo de servicio que hablábamos antes entran a jugar y brillan. Y es más, es que los necesitamos. ujú, El impacto de una sociedad así es un impacto que todavía tenemos que ver, aunque ya estamos viendo cambios muy importantes. Ah, pero es el impacto de un grupo de emprendedores mucho mayor y de un grupo de autónomos mucho mayor. ujú, Una sociedad, digamos, en las que el número de autónomos en relación con la gente que ha trabajado de un modo habitual por cuenta ajena crece mucho, es una sociedad que cambia sus parámetros, porque los autónomos somos gente que para reducirlo al máximo, y sin hacer populismos, pero es la verdad, si no vende, no ingresa. Y entonces, esto es un tipo de sociedad distinta. ¿Eh? Entonces aquí creo que va a ser enormemente interesante ver cómo evoluciona todo esto. Y necesitamos, vuelvo al equilibrio, a balancear, ¿eh? Porque aquí, digamos, habrá profetas de todo tipo y algunos nos pueden hacer mucho daño. ujú.
Qué lujo es estar escuchándoos porque se me ocurren tantísimas preguntas y tantas reflexiones con lo que estáis diciendo, porque ya, claro, hablar con dos visionarios como vosotros lo que hace es que nos estamos adelantando a esos tipos de organizaciones, habláis de organizaciones mucho más planas, más líquidas, compartías esa idea de los tres círculos, ¿no? de influencia. Eh, claro, se me ocurría también plantearos, para gente que nos esté escuchando y que diga, sí, yo quiero... empezar a estar más enfocado como líder de servicio con mi equipo, pero en mi organización todavía esto no está demasiado interiorizado. La reflexión, no sé si es una pregunta ahí un poco comprometida, pero necesitamos para establecer o implementar liderazgos de servicio en los equipos, en las organizaciones, que eso esté en todos los niveles, todavía hoy por hoy, en esas organizaciones todavía no tan líquidas, en todos los niveles de la organización, o puedo hacer yo también en mi equipo, o tiene que venir del management también, este liderazgo de servicio. ¿Cuáles son las barreras, si las hay, ¿no? para poderlo implementar en las organizaciones? Bueno, a ver, es compleja la pregunta y se puede responder desde muchos ángulos, pero yo diría que todo talento, sea el ejecutivo, el más operativo, el middle management, todo talento está empoderado para tomar decisiones día a día. O sea, yo parto de ahí porque si no, pues estamos otra vez en la era industrial, ¿no? Y eso Mm, no es la realidad. Entonces, partiendo de ahí, yo sí que creo que cada persona pues tiene esa capacidad de decidir en su día a día lo que quiere hacer, lo que quiere hacer con sus proyectos, con su equipo, si es que lo tiene, con su empresa, si es que la dirige, etcétera. Y todo parte un poco de si realmente lo crees desde dentro y quieres influir de cara afuera, que eso también es liderar, o te centras más en el ya, pero es que en este entorno no van a comprar, o es que a este jefe no le cuadra demasiado, o es que sí, pero en esta cultura no. Si empiezas por ahí ya te estás poniendo problemas tú solo. ujú, De nuevo, sabiendo, pues supongo que estarás de acuerdo, pero te lanzo una reflexión también. Como emprendedores, como te pongas el problema a ti mismo, estás muerto. Suficientes problemas hay y lo que tenemos que hacer es ir a por ellos, ¿no? Y a resolverlos y aportar un valor. Sí que es verdad que oye, pues partiendo de ahí, ¿no? Y dices, oye, pues un middle manager, por ejemplo, que diga, yo pese a que las circunstancias son bastante adversas a lo que me gustaría, pues voy a inculcar esta cultura de liderazgo de servicio en mi equipo. Y voy a remar y voy a intentar hacer, pues eso, influencia alrededor y demás. Pues lo normal es que pasen una de dos cosas, o que lo consiga o que no. Y si no lo consigue, pues también hay un efecto que es que esa persona suele acabar encontrando otro entorno donde mm, sí que se le potencia y un efecto colateral muy interesante también, que es que a esa persona le siguen mm, las personas que lo consideran líderes, ujú, ¿vale? Entonces, por eso los entornos quizá pues más, bueno, tradicionales, vamos a llamarles, pues no quieren este empoderamiento, no quieren este liderazgo, no quieren un desalineamiento con lo que viene de arriba, porque esos líderes, de verdad, con mayúsculas, tienen capacidad de arrastrar talento. Porque cuando se va un buen jefe a otra empresa y llama a su equipo de 10, 9 se van con él. mm, ujú. Es que Sí, no funciona, es que ni el ordeno y mando, ni el buenismo son competitivos. claro. Lo competitivo es este liderazgo con voluntad de servicio. Esto es lo competitivo. Ujú, Lo que pasa es que esto es más difícil, mm, pero esto es lo competitivo. Ni el ordeno y mando, que no alcanzas para... El ordeno y mando te sirve para el día a día en procesos que están establecidos. ujú, Y eso está bien, y dura lo que dura, ¿eh? Y a veces dura mucho. Ah, pero cuando necesitas transformación necesitas otra lógica. Pero el buenismo tampoco. El ujú, buenismo, que es, digamos, esta capacidad de tolerar lo intolerable, no sirve. Entonces necesitas gente que tenga esta capacidad de equilibrar, ¿no? Y esto no es nada fácil, pero cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más gente que lo intenta, que, que yo creo que no soy tan pesimista, pero mm, necesitamos, digamos, entender esto, ¿eh? Que ujú, con el ordeno y mando no somos competitivos. Podemos ser competitivos unos meses, pero luego, digamos, esta alma de controllers y de, digamos, de ejecutivos, digamos, digamos, que solamente, digamos, funcionan con
se terminan ellos mismos, ¿eh? Ni el bonismo, que es esto, digamos, de pensar, ¿no? Que todo el mundo es bueno y ya llegan las cosas. Bueno, no sé si es bueno o no, pero las cosas tienen que encontrar, digamos, imprimirse una lógica, un equilibrio, una dinámica, una forma, digamos, de fluir, que es lo que realmente hace que las cosas pasen y pasen con sentido, ¿no? Pero esto es algo que me parece importante. Ni ordeno y mando, ni buenismo. Ujú, Antes comentabas, ujú, Xavier, que bueno, el trabajador del conocimiento ya está como muy implementado en las empresas, ¿no? Bueno, pues el ir evolucionando el conocimiento, pero claro, el tener conocimiento no supone aplicarlo. ¿Cómo podemos pasar hacia ese liderazgo de servicio donde lo que se potencie mucho más sea el trabajador del pensamiento? ¿Cómo hacemos que la gente reflexione, piense, cambie? Pues claro, yo veo que hay mucha gente con mucho talento en las organizaciones, pero que a veces actúa de manera mecánica, ¿no? No se cuestiona las cosas, no hace esa evolución de pensamiento que creo que es tan necesaria, espera siempre las indicaciones de sus líderes, que las tiene que tener según qué cosas, pero yo creo que también tenemos que ir hacia ahí. ¿Cómo podemos conseguir eso? Una lo ha dicho antes Jesús, que es con el ejemplo. Y esto es básico. Esto es básico, fundamental. Y la segunda es la capacidad de inspiración, ¿no? Al final tú respetas a la gente, respetas a todo el mundo, pero respetas a la gente de la que aprendes, la que te abre ventanas, ¿eh? Entonces, necesitamos líderes inspiradores, gente que tenga esta capacidad de inspirar, ¿no? Y que sean un poco en momentos de gran tribulación, ¿no? Que sean un poco, digamos, no porque no duden, ¿eh? Son gente que duda porque piensa, pero que realmente sean referentes, sean faros, digamos, de esta transición, ¿eh? No, esto no quiere decir que sean infalibles, no quiere decir simplemente que son referentes porque han tenido esta capacidad de crear una lógica alrededor suyo y de sus equipos que les permite ser. Ejemplo Y yo totalmente de acuerdo ujú, con esta estructura. Quizá en el plano de cómo llegamos ahí, ¿no? Cómo llegamos a ser ejemplo y luego inspiración para otros, pues a lo mejor añadir la reflexión bueno, un patrón que creo que es común en estas personas que ejercen este tipo de liderazgo, que es que, por decirlo informalmente, se tienen ya un poco pasadas a limpio a sí mismos, ¿no? O sea, ujú, ves el patrón de ciertos líderes que, bueno, pues hay menos miedo, hay menos dependencia, bueno, hay menos ego también, hay más disfrute, más ganas de aprender, bueno, menos miedo a equivocarse, ¿no? Más claridad, menos competitividad forzada. Este tipo de patrones que son también comportamientos muy humanos, menos envidias, ¿no? Todas estas cosas no se hablan explícitamente en las empresas, pero existen. ujú, Existen y marcan muchas culturas. Pues estas personas que ejercen este liderazgo creo que se están un poquito pasadas a limpio ya, ¿no? Han hecho un viaje personal, a veces por lo profesional, a veces por lo personal, a veces porque te arrasa la vida o por lo que sea, ¿no? ujú, Pero llega un momento en el que dices, oye, a ver, ¿y yo qué quiero ser? En todo esto, ¿qué quiero ser yo y qué quiero imprimir, ¿no? Y bueno, y con esa reflexión, pues probablemente llegues a una estructura como la que decía Xavier al final, que hemos construido un poco en este debate, que es, pues quiero ser un ejemplo y quiero inspirar, ¿no? Y eso lo enchufas en una era como la que estamos viviendo ahora, con negocios, con tecnología, con la parte humanista y de pensamiento muy necesaria a rescatar, ¿vale? Y ves que hay una oportunidad tremenda, porque tú has hecho ese viaje y ves delante a un montón de personas que necesitan hacerlo también. ujú. Se me ocurren, igual que entiendo que a ti, Noelia, Sí. mil preguntas más, pero acabo de ver la Mm, hora y nos estamos lamentablemente aproximando al fin. Entonces sí que me ujú. gustaría, bueno, pues que podáis dejar una última reflexión o una idea principal sobre todo lo que hemos debatido, sobre el liderazgo de servicio, algo que no hayamos comentado y que consideréis que puede ser importante pues, para la gente que nos ve en el canal Café con Talento, pues yo creo que es el momento de poderlo hacer. No sé quién de los dos queréis empezar. Pues mira, yo creo que hemos dicho mucho y efectivamente habría mucho más que decir, pero voy a hacer una reflexión un poco a lo mejor fuera de esto, pero que creo que es un ejemplo, ¿no? Y es que quiero agradecerte, Xavier, por el debate, porque la verdad es que me ha encantado
compartir este ratito contigo Ujú. y soy un gran admirador tuyo, la verdad, te leo muchísimo, creo que haces unas reflexiones súper acertadas y para mí es un ejemplo. No te conocía, pero para mí ya eras un gran líder de servicio desde el ejemplo en la distancia y gracias a este espacio, pues bueno, la distancia se acorta un poquito más. Así que mi reflexión es un poco personal, pero creo que dice mucho también. Ujú. No, para mí también un verdadero placer escucharte. ¿Eh? Bueno, y buscaré más cosas. Quiero acabar con dos cosas. Un mensaje de positividad. Ya está, ya está. Lo vamos a enfrentar, esto de la inteligencia artificial, y no está perdido. Mensaje de positividad, ¿eh? Primero esto. Y en segundo lugar, me gustaría reivindicar un management europeo. Creo que tenemos capacidad de pensar, que está bien. Yo cada año organizo un seminario en Harvard, cada año organizo mil cosas, digamos, he estado en Berkeley, he estado en muchos sitios muy inspirado por los americanos, ¿eh? Y continuaré y los admiro, ¿eh? Pero creo que necesitamos un management más europeo. Creo que lo que hemos estado hablando hoy, que lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Tiene que ver con un management europeo, que es un management en el que sabemos que hay que dar resultados y queremos dar más resultados que nadie, pero sin perder el sentido de equilibrio. Y esto me Mm, parece que es muy europeo, ¿eh? A mí me resuena el Renacimiento y por eso le llamo management humanista, ¿no? Pero mm, creo que tenemos que destaparnos, ¿eh? Creo que ujú, necesitamos este tipo de reflexiones como las de Jesús, ¿no? Que nos permiten hilvanar un management europeo en el que hay además ejemplos de grandes empresas, de grandes, digamos, líderes que nos pueden ayudar, ¿no? Pues nada, simplemente esto, ¿eh? mm. Agradecer también a Jesús, positividad y management europeo. ¿Algo que quieras añadir, Noelia? ¿Alguna reflexión, alguna idea? No, 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 yo llevo no sé cuántas hojas apuntadas de ideas y de reflexiones súper interesantes y me encanta todo lo que os he escuchado gracias a los dos, ese liderar desde el ejemplo, desde la inspiración, líderes que duden, ¿por qué no? Claro que sí, pero sin miedo, que se hayan trabajado también, que tengan esa gestión de los egos, pero con ganas de aprender, con menos competitividad, ese management o líder europeo y que encuentra el equilibrio y el balance y sobre todo humanista y centrado en las personas. Me encanta. Muchísimas gracias por todas las reflexiones a los dos. Gracias. Yo creo que una idea con la que me quedo, ¿no? Que creo que habéis matizado los dos, es que al final el liderazgo debe ser para servir a los demás y no para servirnos gracias a él, ¿no? Que yo creo que parece lo mismo, pero es algo muy, muy diferente. Bueno, agradeceros a los dos el haber estado en el primer debate de Café con Talento en la temporada 2025 y bueno, a todos las personas que seguís nuestro canal Café con Talento, bueno, pues animaros a seguir viendo los debates que tenemos preparada para esta temporada de 2025 y ya sabéis que al final Café con Talento nace o nació hace 7 años con la idea tanto de Noelia como mía de ayudar a reflexionar, a conocer otros puntos de vista, a cuestionarnos lo que pensamos sobre un tema, porque al final yo creo que muchas veces no evolucionamos el pensamiento, relacionarnos con otro tipo de personas, con otras formas de pensar, que eso te hace tener una apertura mental cada vez más necesaria, ¿no? Porque yo creo que debemos de ir hacia una sociedad que nos cuestionemos todo, ¿no? Y no caer en esa sociedad borreguera que seguimos los ideales o las ideas que nos dicen otros, ¿no? Vamos a buscar otros puntos de vista. Y bueno, en el siguiente debate de Café con Talento, en febrero hablaremos de la organización del trabajo centrada en las personas, que nos acompañarán Paloma Fuentes, que es médico experta en neurociencia y neurofelicidad, y Melina Jajamovic, que es speaker, trainer y coach en Rison, además de autora del libro Reflexiones de un año trabajando en pantuflas y agilidad en 4 estaciones. Por mi parte y por parte de mi compañera Noelia, pues agradeceros nuevamente, Jesús y Xavier, vuestra Muchas amabilidad y gracias. vuestro tiempo por participar en Café con Talento y que ha sido un verdadero placer pues, teneros en el primer debate del 2025. Muchas gracias a los Muchas dos. gracias a Un vosotros. Un lujo. placer. Gracias. Muchas gracias, que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hola a todos, Gracias. chao. Chao. Hasta luego.